Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Hola, hola, es un placer para mí verlos hoy por acá conectados. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y aplicable a nuestras labores. Quiero que desde ya me vayan comentando ustedes en el chat desde qué ciudad de Colombia se conectan, desde qué ciudad están conectados ustedes y mientras tanto les quiero compartir un dato curioso para que empecemos este tema. Hoy en día se han identificado más de 1000 sustancias capaces de alterar nuestro sistema hormonal y muchas de ellas pueden estar presentes no solo en productos de uso cotidiano, sino también en materiales que son químicos y que están presentes en algunos entornos de trabajo. Lo más interesante es que a diferencia de otros riesgos laborales, muchas veces no los vemos ni los percibimos de inmediato. Voy a estar leyendo desde donde nos comentan ustedes que se conectan. Buenos días, saludos desde Vélez, Santander, nos dice Juan Pablo Torres Naranjo por acá. Eduardo Salgado nos saluda desde Bogotá. Muy buenos días también para Paridis Margot desde Montería. Diana Patricia nos saluda desde Barranca Bermeja. Por acá, también desde Duitama, Casanare, desde muchísimas partes de Colombia. Bienvenidos todos a esta sesión. Este es un tema, como les comentaba, que cada vez toma más relevancia en seguridad y salud en el trabajo y hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral. Ampliaremos nuestro conocimiento con la sesión Disruptores endocrinos, el nuevo desafío invisible en la enfermedad laboral. Hoy está con nosotros el doctor Cristian Alonso Ramírez, médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, es un gran honor saludarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Todo súper bien, doctor. Muy bien, me parece espectacular el tema y la idea es que efectivamente el día de hoy, Diana, vamos a hablar de un tema que está de moda en el mundo y que está muy en los tabloides, pero que en términos de riesgos laborales se desconoce cómo funciona y es el tema de los disruptores endocrinos. Yo sé que de hecho el nombre es bastante complejo, pero la idea es que podamos hablar de ellos porque realmente es algo que efectivamente nos afecta. En nuestra sesión 2 de esta misma comunidad estaremos hablando de los metales tóxicos y cómo identificar el daño hepático ocupacional. Pero por ahora, si te parece, Dianita, podemos proceder a evaluarnos. Claro que sí, Doc. Vamos a iniciar con este primer sondeo. Ya calentamos motores con este inicio de sesión. Vamos entonces a entrar en materia. Queremos saber los conocimientos previos sobre el tema de hoy de ustedes. Los quiero ver muy participativos. Les recuerdo que estos espacios son también para que nos retroalimentemos entre todos. Vamos entonces con la primera pregunta, que dice, el ruido hospitalario es A, sonidos por equipos, alarmas y actividades clínicas. B, sonidos deseados. C, vibraciones. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en. Las respuestas han quedado de la siguiente manera. A, sonidos por equipos, alarmas y actividades clínicas obtuvo un resultado del 69%. B, sonido deseado, 1%. C,
vibraciones 1%, D, ninguna de las anteriores 4% y E, todas las anteriores 25%. Vamos con la siguiente pregunta que dice: las consecuencias del ruido hospitalario son: A, síndrome de fatiga por alarmas, 0%. B, error clínico, 0%. C, hipoacusia neurosensorial por ruido, 0%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Diana, tu micrófono, por favor. Qué pena con ustedes, tenía el micrófono apagado. Les decía que las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, síndrome de fatiga por alarmas, 20%. B, error clínico, 3%. C, hipoacusia neurosensorial por ruido, 37%. D, ninguna de las anteriores, 10%. O E, todas las anteriores, 30%. Seguimos con la tercera pregunta que dice: las intervenciones del ruido hospitalario son: A, rediseño acústico, protocolos de silencio nocturno, 0%. B, reducción, centralización e inteligencia en alarmas. C, cultura hospitalaria silenciosa. D, ninguna de las anteriores. O E, todas las anteriores. Esperaremos en unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, rediseño acústico, protocolos de silencio nocturno, 18%. B, reducción, centralización e inteligencia en alarmas, 32%. C, cultura hospitalario silencioso, 11%. D, ninguna de las anteriores, 5%. E, todas las anteriores, 34%. Muy bien, hemos terminado nuestro primer sondeo. Muchísimas gracias a todos por responder. Doctor Cristian, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Ok, bueno, Diana, les va a parecer un poquito diferente el tema del día de hoy, porque el tema de los disruptores endocrinos es bien interesante. Hay un médico griego, Paracelso, que hablaba de que nada es veneno y todo es veneno, la diferencia es la dosis. ¿Eso qué significa? Que hay sustancias que, dependiendo de la dosis, son un veneno, pero que a dosis diferentes no se convierten en ello. Y eso es lo que pasa con los disruptores endocrinos. ¿De qué se tratan los disruptores endocrinos? Es parte de lo que vamos a hablar hoy, que son cómo los podemos identificar, cuáles son sus características de acumulación y generación del daño, qué factores influyen, como la edad, estar en embarazo, qué de eso tendrá que ver con que los factores de tipo disruptores endocrinos comiencen a generar daño y obviamente cómo se genera ese daño. Eso se llama fisiopatología de los disruptores endocrinos. ¿Qué órganos afectan? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué signos y síntomas se presentan? ¿Cuáles son las consecuencias en el trabajo? Y al final miramos cómo se puede controlar y cómo eso lo podemos implementar en las empresas. Nuestro objetivo de hoy será entender qué son los disruptores endocrinos y cómo actúan en los trabajadores y su importancia en el trabajo. Y finalmente, cómo manejarlos en la empresa. Mucho es lo que se ha hablado del tema de los disruptores endocrinos. Se habla de desodorantes, de plástico, de cremas dentales, de biberones de plástico, de hormonas y ginecomastia, de detergentes, de teflón, que es muy común hoy en día que tengamos nuestras ollitas de teflón y los sartenes de teflón y que tratemos por aquella cultura de nuestras abuelas de mantenerlos por muchos años, así se rasguen un poquito o se dañen un poquito. Hoy vamos a entender de dónde viene la importancia de ese tipo de temas. Enlatados, plásticos, muchas sustancias que se utilizan hoy en día, por ejemplo, en los champús como los parabenos o las sustancias que se utilizan en el tema del maquillaje, que hoy en día no es solamente de mujeres, también los hombres estamos utilizando, y digo estamos porque como género lo hacemos, utilizando algunos tipos de maquillaje, protectores solares. Eso ya hoy en día se está, digamos, mejorando y cambiando en términos de esa, digamos que un poco misoginia con la que pretendíamos pensar que solamente las cosas son de hombres o de mujeres. Pero más allá de todo esto, es en realidad qué son esos disruptores endocrinos y qué generan en el cuerpo humano. Entonces, lo primero es esto. Como su nombre lo dice, y no por disruptores, sino por endocrinos, endocrino es que afecta el sistema endocrino. Y antes de comenzar a definir como tal el disruptor, me gustaría contarles qué hace el sistema endocrino. Hay temas como, por ejemplo, y recuerden que hemos hablado, por ejemplo, de los ciclos circadianos y que a ciertas horas
se liberan ciertas hormonas que tienen que ver con el sueño, ¿no? La melatonina, la hormona del crecimiento que nos hace generar la regeneración de nuestros tejidos, es decir, cómo nos curamos. Como por ejemplo la hormona tiroidea regula el metabolismo, u otras hormonas como la hormona paratiroidea, la hormona, por ejemplo, la growth hormone, por ejemplo, las hormonas que se generan a nivel de las glándulas suprarrenales en la corteza y en la médula suprarrenal que medulan nuestra tensión arterial, que regulan el agua, que regulan el sodio, que regulan diferentes sustancias que son súper importantes para el cuerpo. Entonces, si yo hablo que hay un disruptor, y fíjese que no dice que la inhiba o que la active, o sea, que la disminuya o que la active, porque es que resulta que el disruptor endocrino lo que hace es entrar a dañar el cómo funcionan las hormonas. Y como les dije, todos estos sistemas están atados a nuestro cuerpo a través de las hormonas. Entonces, un disruptor es una sustancia química externa al organismo, no es del organismo, no es propia, sino que nosotros la adquirimos, la consumimos, la respiramos, no la untamos en la piel, ¿no es cierto? Y que es capaz de interferir. ¿Con qué? Con el funcionamiento normal que tiene el sistema endocrino. ¿Cómo y en qué puntos? Cuando se produce la hormona, cuando se libera la hormona, cuando se transporta la hormona y cuando hace actividad la hormona en las diferentes células del cuerpo. Esto genera efectos adversos en la salud humana, es decir, genera daño en la salud humana, pero no solamente en quien lo consume, sino en los que vienen hacia el futuro, en los descendientes de nuestra vida. Entonces, cuando tengamos nuestros hijos, nuestros nietos, pues ellos van a tener disrupción hormonal debido a estos disruptores que hemos adquirido nosotros. ¿Y eso qué significa? Que van a generar en el futuro, a través del daño que ejercen, ese daño que nosotros consumimos, esas sustancias que nosotros consumimos le generan daño a ellos. Estas disruptores endocrinos pueden ser sustancias naturales. Por ejemplo, hay sustancias hormonales femeninas que se llaman fitoestrógenos, que están en algunas comidas que consumen las mujeres y entonces tienen función hormonal para ellas. Eh, pero estas sustancias, que sean naturales o sintéticas, imitan o bloquean o modifican la acción hormonal. Eso genera alteraciones fisiológicas que están reguladas por las hormonas. Y les voy a dar un ejemplo. Hace unos 50, 60, 70 años, nuestras mujeres estaban teniendo el inicio de su menstruación más o menos entre los 16, 17. Eso suena rarísimo, ustedes me dirán, pero ¿de verdad, doctor? Sí, así las tenían muy tardías. Pregúntenle a sus abuelas y a sus bisabuelas si las tienen vivas. Y ellas les van a decir, sí, nosotros arrancábamos muy tarde. Y estas generaciones ya se han adelantado hasta en eso. Hoy en día hay la posibilidad de que existen, de hecho, mujeres que tienen su primera menstruación a los 9, a los 10 años. ¿Cómo hicimos ese salto hormonal? Al parecer tiene que ver con estas sustancias o disruptores endocrinos. Ahora bien, claro que sí, tienen unas características que es bueno entrar a verlas. Pero es importante aquí, antes de que continúe, el por qué son importantes a nivel del trabajador. Primero, porque los trabajadores consumimos estas sustancias, hombres o mujeres, fuera del trabajo, pero dentro del trabajo las producimos. Es decir, son sustancias que se encuentran dentro de la producción industrial. Muy bien. ¿Qué más podemos ver allí? ¿Cómo actúa esta sustancia disruptora endocrina en términos generales? No les voy a explicar ahorita la fisiopatología, sino un poquito más adelante. Importante, estas sustancias actúan a dosis muy bajas, es decir, no necesitan intoxicarnos, sino que actúan en la medida en que van acumulándose de a poquito en sustancias muy bajas, en micro y en picogramos. Muy bien, pero como son bajitas las sustancias, ellas se acumulan en el cuerpo y estos efectos que se generan se llaman acumulativos. Durante mucho tiempo van acomodándose en el cuerpo, van actuando de a poquitos en el cuerpo. Su efecto puede ser tardío o inclusive transgeneracional, es decir, hoy nos estamos exponiendo durante 10, 20, 30, 40 años, toda nuestra vida, y al final podemos tener efectos sobre nuestro cuerpo. Pero, muy importante, lo podemos llevar a nuestra generación siguiente y a la que sigue. Es decir, que este efecto acumulativo y bajo se puede heredar de alguna manera y afectan múltiples sistemas.
desde lo endocrino, lo reproductivo, lo metabólico, lo neurológico y lo tiroideo. Esos muchos sistemas, esos todos, muchos, gran parte de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Pero primero preguntémonos cuáles son los disruptores endocrinos. Y lo voy a enfocar desde dos maneras, porque pues ustedes son seres humanos y como seres humanos, trabajadores o no, en este caso trabajadores, vamos a ver que estas sustancias están en todas partes de lo que hacemos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, los bisfenoles A, el BPA, yo creo que ustedes lo han oído y es muy importante que siempre que compren tarritos de plástico o que le regalan unos tarritos de plástico del banco, cuando uno como médico va a los diferentes seminarios, le regalan vasitos de plástico o tanques de plástico. Voltéenlo y miren si tienen BPAs. El bisfenol A es una sustancia que se agrega a los plásticos y a las resinas epóxicas y es un disruptor endocrino. Entonces, siempre prefieran tanquecitos de plástico que no tengan BPA. Pero aquellos que trabajan en las industrias de plástico, pues también se van a ver expuestos a dicha sustancia. Los ftalatos, que son plastificantes del PVC. O entonces todo lo que contiene PVC, tuberías, bueno, en fin, se utiliza en muchos sitios el PVC, el cloruro de polivinilo, también contiene el ftalato y el ftalato es una sustancia que es disruptor endocrino. Los PCB, los bifenilos policlorados. Yo sé que a veces son difíciles de pronunciar, pero recuerden estas siglas, ¿no? El BPA, el PCB. Los bifenilos policlorados son aislantes industriales. Entonces, cuando se aísla de la temperatura, cuando se aísla del ruido, ojo, se contiene sustancias que pueden contener estos disruptores endocrinos. Las dioxinas, que son subproductos industriales. Entonces, cuando, por ejemplo, llevamos un recipiente de plástico a nuestros almuerzos y esos almuerzos los colocamos allí y los llevamos a altas temperaturas a través del horno microondas, el plástico suelta dioxinas. Las dioxinas están supremamente demostradas y son disruptores industriales, no solamente productores de cáncer. Los pesticidas, que hoy en día están en muchas de nuestras actividades, en la agricultura, pero no solamente en la agricultura, ya obviamente tenemos que en los edificios, en las construcciones, en las empresas, se utilizan pesticidas, porque obviamente se producen desechos orgánicos y los desechos orgánicos atraen plagas. Luego, no solamente en la agricultura, sino en todas nuestras industrias se puede presentar la exposición a pesticidas que son disruptores endocrinos. El tributil estaño, que está en la industria naval. Entonces, para la construcción de buques, manejo de lanchas, también encontramos nuestros no muy queridos disruptores endocrinos. El percloretileno, que se utiliza en las lavanderías industriales. Entonces, quienes trabajan en las lavanderías y quienes tenemos que ver con mandar nuestra ropa a la lavandería son disruptores endocrinos. Estas sustancias se encuentran entonces en los plásticos, en los pesticidas, en los solventes, en los detergentes, en los cosméticos, en los materiales de producción y en los productos industriales. Entonces afectan no solamente al consumidor, sino a quienes trabajamos en estos temas. Voy a darles otros ejemplos de disruptores endocrinos. Los envases de alimentos. Entonces, cuando el alimento se empaca en plástico, toca mirar que no tenga BPA. Consúmalo o no lo consuma yo, ¿sí? Sea que lo produzca o sea que lo consuma. Y los oftalatos y los fenoles, ellos son los disruptores endocrinos en las diferentes industrias de tipo envases alimenticios. En plásticos, los metales, los metaloides, el plomo, el cadmio, el níquel que se utilizan en dichos plásticos también son generadores de disrupción hormonal. Los cosméticos, los productos de higiene personal, los parabenos que se utilizan en los champús, ya los he dicho muchas veces, el triclosan, ¿recuerdan el triclosan en nuestros champús? Pues quien lo produce y quien lo utiliza, los filtros solares, toca tener mucho cuidado y obviamente verifiquen que no tengan disruptores hormonales. Usualmente la idea no es comprar protectores hormonales de bajo costo.
Yo sé que le suenan a uno mejor para el bolsillo, pero es mejor gastarse 150, 120, 110.000 pesos en un muy buen filtro solar, en un muy buen protector solar, pero que no contenga este tipo de sustancias. Los almizcles sintéticos, recuerden que el almizcle es muy utilizado en la industria cosmética, los productos de limpieza, la ropa y tapicerías, entonces los organoclorados, los alquilfenoles, el triclosan, los oftalatos, que ya se los había mencionado, los alquilfenoles, los retardantes de llama, los compuestos perfluorados, los retardantes de llama bromados, el bisfenol. Todo eso está en material eléctrico, en material de construcción, en material médico. El recubrimiento de los sartenes que se utiliza, que nosotros conocemos como teflón. ¿Qué es el punto allí? El teflón es un material que se supone inerte, pero cuando se despule, cuando el sartén se comienza a dañar, cuando la olla se comienza a dañar y comienza a soltar estas pequeñas partes de ella, comienza a generar la que tú lo consumas. Y al consumirlo, él se vuelve un disruptor endocrino. Por no hablar de otros temas, solamente hoy vamos a hablar de la parte endocrina. Las pinturas, las lacas, los plaguicidas, los tiquetes de compra. Cuando uno recibe el tiquete de compra, está recibiendo sustancias que en el papel térmico tienen bisfenol A. ¿Se acuerdan el BPA? Que también se utiliza en los plásticos. Pues ellos tienen disruptores endocrinas. A dosis muy bajas. No es que ustedes vayan a encontrar, uy, me intoxiqué. No, no, no. Es diferente porque es por sustancia, por cantidad baja. ¿Qué factores afectan los disruptores endocrinos? Es decir, ¿qué temas pueden, dentro de los factores que se pueden dar en la vida humana, pueden afectar que funcionen de una manera más activa los disruptores endocrinos? Entonces, vamos a mirar, hay algunos factores de tipo biológico, hay otros ambientales, hay otros ocupacionales. Esos efectos pueden aparecer más fácil después digamos, de estar en contacto con estos disruptores endocrinos. Estos factores favorecen los efectos de ellos. Entonces vamos a ver factores como la edad en los biológicos, digamos que momentos claves de la edad, que es donde más crecemos, donde más influencia hormonal hay, tienen que ver con ellos, cuando está el feto, cuando está la infancia, cuando está la pubertad. Y dirán, bueno, ¿y el feto en el trabajo? Claro, porque nosotros como trabajadores y las trabajadoras se embarazan y obviamente van a llevar estos disruptores endocrinos directo al feto, como les comenté. El sexo, o sea, ¿qué género es más favorecedor? El embarazo, las mujeres en embarazo son más sensibles a la acción de los oftalatos. Ya les voy a explicar algunos de ellos. La genética. Hay personas que tienen una genética que les permite ser más sensibles a estos disruptores endocrinos. Pero también hay factores ambientales, como el caso de la mezcla de químicos. Como no podemos estar expuestos a una sola sustancia, es decir, no podemos decir, mira, si me vas a intoxicar, dame una sola. No, obviamente como se dieron cuenta, por estar en tantos sitios, vamos a recibir disruptores endocrinos de diferentes sustancias químicas. Obviamente que hay otro tema y es que ellos persisten en el ambiente, eso se llama persistencia ambiental. Pero hay otro tema, es la bioacumulación en grasa. Estos disruptores endocrinos se acumulan en la grasita y obviamente se van soltando de manera paulatina. Otros factores son los ocupacionales, que tanta intensidad y duración hay en la exposición a esos factores de riesgo que son los disruptores endocrinos. ¿Qué tanto control hay en las industrias? ¿Qué hay de uso de esas sustancias químicas hormonales en ellas? Y hay muchas industrias que utilizan directamente las sustancias químicas hormonales y otros que utilizan estos disruptores endocrinos. Pero la edad, pues revisemos el tema de la edad. Resulta que las etapas críticas del desarrollo, como la vida fetal, la infancia y la pubertad, donde la actividad hormonal es alta, donde hay intensas señales. Recuerden que cuando hablamos de nuestros adolescentes decimos, no, decimos que son objeto de sus hormonas, ¿no es cierto? Pues sí, efectivamente lo son. Hay mucha hormona circulante y sirve para regular ¿qué? Cómo crecen y cómo se diferencian las células, cómo maduran los órganos. Entonces, una disrupción endocrina va a limitar o a bloquear esas señales hormonales, generando alteración en los tejidos. Cosa gravísima, el mecanismo biológico. ¿Cómo actúan? Pues en estas etapas donde hay gran proliferación celular, entonces las hormonas son muy, digamos, recibidas por las células porque las células son altamente sensibles
y los sistemas de detoxificación, es decir, nuestro hígado y nuestro riñón que nos ayudan a limpiarnos de estas sustancias, pues son inmaduras, entonces no funcionan de manera adecuada. Entonces se van a generar cambios estructurales permanentes en los sistemas reproductivos, por ejemplo, en el sistema nervioso y en el metabolismo. Es obviamente todos estos temas que van a ser muy complicados. El Development Origins of the Health and Disease, el DOHAD de Estados Unidos, ha dicho, mire, es muy probable que estas exposiciones tempranas estén generando un daño en la programación metabólica y endocrina del individuo. Eso es un peligro hacia el futuro. Ahí les dejo una referencia específicamente de esto del JAMA, el Journal of American Medicine Association. El embarazo. ¿Por qué el embarazo? Es un alto periodo, es un periodo de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay gran actividad endocrina. La placenta regula ese intercambio entre la mujer y su bebé. El desarrollo fetal requiere de señales hormonales precisas y los disruptores endocrinos van a atravesar la placenta y van a intervenir con esa información hormonal que debe desarrollar el feto. Luego se genera una alteración del mismo. Y puede dañar ¿qué? Estrógenos, progesterona, hormonas tiroideas, glucocorticoides, generando alteraciones en el parto. Se puede generar parto prematuro, alteraciones metabólicas posteriores del individuo, crecimiento intrauterino del feto disminuido. Entonces, esa disminución del crecimiento del feto dentro del útero se va a ver representada en el futuro con una disminución de las capacidades que puede tener ese feto. Muchos metaanálisis, es decir, muchos estudios que fueron analizados por otros estudios, muestran que sobre todo los oftalatos y el BPA, recuerden nuestros tanques de plástico, generan aborto espontáneo, bajo peso al nacer y parto prematuro, alterando el desarrollo de ese feto. Ahí está un artículo de López y Rodríguez de Toxicology, de Reproductive Toxicology. Muy bien, ahora bien, en la vida real no nos exponemos a solamente una sustancia. Luego, esas múltiples sustancias que, como vieron, están en múltiples industrias y en múltiples actividades de la vida diaria, se van a unir produciendo efectos aditivos, es decir, uno se suma al otro, o efectos sinérgicos, uno potencia al otro, ¿no es cierto? Entonces, esos efectos generan más daño precisamente por la gran cantidad de sustancias a las que nos vemos expuestos. Muy bien. ¿Y eso por qué puede ser? Porque un receptor hormonal se puede unir a otro que son dos sustancias que van a alterar el mismo receptor hormonal. O este altera un receptor hormonal y el otro altera otro receptor hormonal, amplificando o magnificando su actividad. Obviamente, generando también daño en diferentes puntos del metabolismo. Entonces, dañan una enzima o dañan otra, o las dañan una en secuencia de la otra, lo cual amplifica el daño biológico que se puede producir en nosotros como seres humanos. Eso, recuerden que esa concentración es muy baja, es que las hormonas son muy pequeñas. Bueno, estas investigaciones muestran que, por ejemplo, los oftalatos, los metales, los fenoles, alteran las citocinas inflamatorias. Recuerden que cuando hablamos de obesidad, en algún momento y en otros momentos que hemos hablado de otras sustancias, generan inflamación y estos estados de inflamación están correlacionados, por ejemplo, con cáncer, no solamente con problemas hormonales, tanto maternos como fetales, pero es el aumento de la inflamación crónica de baja intensidad. Entonces, les voy a dar un ejemplo. El ftalato altera el andrógeno. El BPA imita el estrógeno y los metales pesados alteran la función endocrina. Eso es una alteración endocrina multisistémica por tres sustancias muy comunes, entre otras cosas, como disruptores endocrinos. Ahí les dejo un artículo de Scientific Reports que habla sobre estos temas de el embarazo y la alteración y la exposición a disruptores endocrinos. Esto no es un chisme, no es un chisme de pasillo, ¿no es cierto? Que, ay, miren que esto, no, es cierto, esto está totalmente demostrado, no es un mito urbano, es una realidad técnica. Entonces,
hay otro tema y es las exposiciones bajas. ¿Por qué son peligrosas? Porque uno diría, bueno, si es mucha sustancia, pues más complicado a sustancias con bajas concentraciones. Resulta que estas hormonas, casi como les decía yo, en nanogramos o en picogramos, pueden alterar el sistema endocrino, porque así funciona la hormona. El disruptor endocrino entonces se puede unir a esos receptores hormonales, incluso en niveles muy bajos. Eso obviamente explica el efecto en dosis inferiores a la toxicología clásica. Entonces la toxicología clásica hablaba del veneno, por eso hablábamos del veneno inicial que nos decía Paracelso. Efectivamente, aquí estamos hablando de dosis muy, muy pequeñas, mucho más parecido para allá a la homeopatía, pero con unas bases técnicas distintas. El mecanismo biológico entonces será que es la gran afinidad del receptor endocrino por el disruptor endocrino. Las curvas de dosis y respuesta que son no lineales, es decir, no es que yo doy esta dosis y efectivamente se genera inmediatamente el efecto, sino que es una adicionada a la otra que pueden generar efectos no lineales como lo estamos viendo ahí. Esas son las curvas monóticas y curvas no monóticas. Y es que usted va dando una cantidad de sustancia y ella se comporta de una manera distinta. Entonces, así es como se va a dar este efecto. Muy bien, o sea, que no son respuestas lineales, significa yo no doy la dosis y efectivamente se produce el efecto, sino que es un poco más caótico esa presentación, como lo presenta, como lo ven en la curva. Eso significa que dosis muy bajas pueden generar efectos biológicos importantes, mientras que dosis mayores no lo producen. Entonces, ese es el punto clave. El fenómeno se ha denominado la respuesta no monótica, que es como les dije la que les estaba mostrando ya. Muchos investigadores han demostrado que los disruptores endocrinos actúan con niveles muy bajos, diferentes a los tradicionales. Esta es una revista de Reproductive Biology and Endocrinology, de cómo actúa el disruptor endocrino. ¿Cómo es el tema de la bioacumulación? Entonces, vamos a ver que el disruptor endocrino es lipofílico, es decir, se une a la grasa de manera preferencial, va al tejido adiposo. Eso genera que haya una acumulación progresiva y una liberación lenta al torrente sanguíneo. Es decir, que la detoxificación es yo consumo el disruptor endocrino, me unto el disruptor endocrino, él se acumula en grasa y se va soltando de a poquitos en dosis muy pequeñas, dosis que van intoxicando el resto de mi cuerpo. Sustancias como las dioxinas, los PFA, los PCBs, que ya los habíamos mencionado, permanecen años en el organismo. Entonces, aunque yo deje de consumirlos ahora, hay una exposición endocrina crónica. ¿Por qué? Porque yo ya lo acumulé y se va a ir soltando. Eso no quiere decir que sigamos consumiéndolos, eso quiere decir que hagamos un consumo crítico y veamos en dónde los podemos encontrar. Eso afecta a las hormonas tiroideas, genera infertilidad y cáncer hormonodependiente, como el cáncer de testículo, que es dependiente de las hormonas, y otros cánceres como el de próstata, que también es hormonodependiente. ¿El disruptor endocrino está relacionado con el trabajo? Pues claro, ¿en dónde se produce esto? En las sustancias en las que trabajamos. La agricultura utiliza pesticidas y herbicidas que contienen gran cantidad de disruptores endocrinos. La industria de los plásticos con los bisfenoles y los ftalatos. Eso es parte de la forma en que se hace. En la industria química, los PCBs y las dioxinas. En hospitales y laboratorios, las hormonas sintéticas y los solventes que utilizamos. En la industria textil, los retardantes de llama, los colorantes. Recuerden que mucha de la ropa que le ponemos a nuestros bebés son retardantes de llama para que si hay una conflagración de la ropita que tienen, pues este se retarde y se logre controlar. Pero eso significa también que lo estamos exponiendo a disruptores endocrinos. Entonces toca mirar muy bien las etiquetas y preguntar que no tengan disruptores endocrinos, que sean favorecedores de este tipo de temas con otros tipos de retardantes de llama. Lavanderías industriales que utilizan el percloretireno y la manufactura electrónica, por ejemplo, que utiliza los retardantes bromados, recuerden de los metales pesados. Toda esa industria está relacionada con los disruptores endocrinos, por no mencionar más, solamente esta, y les dejo los artículos para que ustedes puedan, si quieren y les interesa, estudiar mucho más. ¿Cómo actúa los disruptores endocrinos? Entonces, lo primero es que hacen mimetismo hormonal, hacen antagonismo hormonal
y alteran la síntesis hormonal, el transporte hormonal y generan alteraciones epigenéticas. Ese nombre también está raro, pero ya lo vamos a mirar, igual que el de mimetismo y todo esto. Ya se los voy a explicar, no se preocupen. Entonces, aquí arriba y a la izquierda, ustedes observen estas maripositas que están allí. Son mariposas, así digamos que parecen otro tipo de bichitos, pero si usted lo ve, parece que tuvieran ojos y parece que fuera un animal más grande. Con esos ojos sería un animal más grande. Eso se llama mimetismo. Entonces, la sustancia imita la acción de la hormona natural y se une al receptor. Entonces, recuerden que los BPAs imitan a los estrógenos. Entonces, cuando yo estoy consumiendo en mi tanque de plástico los BPAs, ellos pueden estar imitando estrógenos. Eso implica miles de alteraciones a nivel endocrino. Entonces, obviamente, el estrógeno, recuerden que tiene parte en el sistema hormonal femenino, pero también en el masculino. También se da el antagonismo hormonal, que está en la parte de abajo, ese verdecito con rojo. Él coge la hormona y el antagonista se enfrenta a ella y no hay actividad de la hormona. Entonces, la actividad de la hormona se ve impedida por el tipo de sustancias, como los vinclocin, que bloquea los receptores androgénicos. Entonces, el uno para las mujeres, los BPAs, y para los hombres, este tipo de vinclocin, que son receptores para nuestros andrógenos, es decir, lo que nos hace ser hombres, y los estrógenos, lo que le hace ser mujer. Pero el estrógeno, además de eso, ayuda, recuerden, con la calidad del cabello, la cantidad de cabello, la grasa que tiene el cabello y la piel. Luego, y por ende, está alterando todas esas sustancias, todas esas acciones hormonales. La alteración de la síntesis, es decir, que no se genere la hormona, entonces altera el metabolismo hormonal y no se genera. Si usted no tiene hormona tiroidea, por ejemplo, ¿qué le va a dar? Hipotiroidismo. Entonces, hay este tipo de acciones que son la forma en que actúan los disruptores endocrinos. También altera el transporte hormonal. Recuerde, viene la célula, por ejemplo, de la hormona tiroidea, que está aquí en el tiroides, en el cuello, genera la hormona tiroidea, va por el vaso sanguíneo y llega a la célula diana, que son las células que van a recibir esas hormonas porque las necesitan. ¿Y cómo se altera aquí? Esa hormona que sale a la sangre necesita proteína para transportarse. Y el disruptor endocrino altera esa proteína y entonces no la lleva y por ende no ejerce su acción. Alteraciones genéticas, que son los cambios epigenéticos que estábamos hablando. Entonces, metila el ADN, es decir, hace una respuesta química ya en el ADN y modifica las histonas. Está modificando la información del ADN y eso es lo que damos a nuestras generaciones. Realmente, más que el dinero, más que la educación, como decían nuestras abuelas, heredamos el ADN, que es lo importante. Muy bien. ¿Qué partes del organismo se afectan? Entonces, recuerden, habíamos hablado del hipotálamo y la hipófisis, o la glándula pineal también, tiroides, timo, páncreas, los riñones con las glándulas suprarrenales, con la corteza y la médula suprarrenal, y todo lo que tiene que ver con los sistemas reproductivos, tanto masculinos como femeninos, cáncer de mama, próstata, infertilidad, problemas del feto, en riñones, falla renal, en páncreas, diabetes, en el timo, altera el sistema inmune, en tiroides, obesidad y cáncer, en el hipotálamo, problemas y trastornos de comportamiento, déficit de atención e hiperactividad. Espérense un momentico, ¿qué pasa aquí? Esto es un tema que es un complique desde el punto de vista de nuestros sistemas endocrinos. Entonces afecta el sistema reproductivo, el metabolismo, el sistema tiroideo, el sistema nervioso y se asocia al cáncer de mama, al cáncer de próstata y al cáncer de tiroides. No quiero angustiarlos de ninguna manera, pero la idea sí es que entendamos que estas sustancias pueden alterar tantos sistemas y de una manera tan sutil por la forma en que se acumula en el organismo y que actúa a largo plazo que no nos damos cuenta de ella. Por eso, en algunos ámbitos, cuando se habla de este tipo de disruptores endocrinos, no se entiende muy bien cómo funcionan, porque estamos hablando de dosis muy bajas. Entonces, ¿qué puede generar? ¿Cuáles son los sistemas del organismo afectado? Entonces, recuerden, sistema reproductivo genera infertilidad, disminución en la cantidad de esperma que producimos. Eso va a generar la infertilidad.
Pubertad precoz, lo que les estaba contando acerca de que las mujeres están teniendo pubertades cada vez más tempranas. Antes eran muy tardías. Malformaciones genéticas a nivel de malformaciones genitales, alteraciones metabólicas, entonces viene la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes, que son hoy en día uno de nuestros males más complicados. En el sistema tiroideo, hipotiroidismo, alteración en el desarrollo neurológico, imagínense, alteración del sistema neurológico y de nuestro desarrollo neurológico, generando gran cantidad de problemas a nivel de las personas que están recibiéndolas, respirándolas, en fin. Eso es muy importante. Otro punto clave, a nivel del sistema nervioso, trastornos conductuales. ¿Será que gran parte de los problemas que estamos teniendo de las generaciones de cristal, de los adolescentes, tienen que ver con estas sustancias? Bueno, la idea es que las podamos resolver con estas acciones que les voy a proponer más adelante. Muy bien. ¿Qué otro tema? En el sistema inmunológico, la inmunosupresión. Entonces nos defendemos de una manera inadecuada. ¿Contra qué? Contra virus o bacterias que van a generar alteraciones y obviamente vamos a tener mayor cantidad de infecciones. Cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de tiroides. Síntomas y signos clínicos. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, aumento de peso, la infertilidad, las irregularidades menstruales, la disminución de la libido, qué importante, alteraciones cognitivas, mucho más importantes, o sea, alteraciones en nuestro pensamiento, cómo pensamos y cómo podemos resolver problemas. A nivel clínico, que vamos a ver, ginecomastia, crecen en el hombre las glándulas mamarias como si tuviera pechos, pubertad precoz, es decir, inició muy temprano la pubertad, 10, 9, 8 años, 9 añitos. Hipotiroidismo, obesidad abdominal. Y miren, esto es bien interesante. Yo cada vez que dicto clases en las universidades que lo hago, les pregunto, bueno, ¿y cuántos de ustedes son hipotiroideos? Y muchas mujeres son hipotiroideas, no solamente porque es, digamos, propio de la mujer tener más hipotiroidismo que el hombre, sino porque además de eso, muchos de ellos los están teniendo. ¿Por qué? Por estas sustancias que son disruptores endocrinos. Por otra parte, las alteraciones espermáticas, cada vez menor posibilidad de reproducirse y de trascender teniendo hijos, tras de que no tenemos que tener hijos en estas generaciones nuevas, como también este tipo de problemas que se están generando. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? Entonces, pues obviamente depende de muchos exámenes, porque como ustedes se están dando cuenta, afecta demasiados sistemas. Pero la idea, ¿cuál es? Tener una muy buena historia ocupacional, hacer una biomonitorización humana, buenas pruebas hormonales, pruebas funcionales e imagenología diagnóstica. Entonces, por ejemplo, en la historia clínica ocupacional, ¿han tenido exposición a riesgo químico? ¿No es cierto? En procesos laborales, industria química, plaguicidas, en fin, todo eso nos va a ir dando idea de cómo podemos encontrarlas dentro de nuestros trabajadores. Por otro lado, y no menos importante, hacer biomonitorización, entonces en sangre, en orina, en leche materna y en tejido adiposo, cuando estamos revisando ese tipo de sustancias. Muy bien. Por otro lado, tenemos las pruebas hormonales. Si produce hipotiroidismo, TSH, T3, T4. Testosterona y estradiol, recuerden que altera los andrógenos y los estrógenos. La prolactina, la hormona luteinizante, que es la LNH, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, hormona estimulante del folículo, el cortisol de la corteza suprarrenal, espermogramas como pruebas funcionales para ver qué tantos espermatozoides estamos teniendo, es el número, está viéndose disminuido o su movilidad o su actividad. Alteración de la glucosa, recuerden, tolerancia y manejo de la insulina y la glucosa como tal. Efectos retardados, entonces ecografía tiroidea, ecografía testicular, ecografía ginecológica, resonancia hipofisiaria. Ya eso muy de diagnóstico, mucho más allá de lo que hacemos en nuestras tareas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se hace el tratamiento? Ahí es muy importante este tema. Con esto es acumulativo, la idea es que haya control ambiental. Aunque dejemos de consumirlas ya, recuerden que ya están acumuladas en nuestro cuerpo. Hay que dejarlas que se vayan yendo. Digamos que hay algunas teorías de limpieza y de manejo que se están utilizando, que no solamente son de la medicina tradicional.
sustitución química, es decir, cómo puedo ir eliminando estas sustancias por otras. Terapia hormonal, si ya incurrimos en una alteración hormonal, manejo de la infertilidad, tratamiento de la diabetes, manejo tiroideo, retiro temporal de la exposición, si es que estamos hablando de que esa sustancia se adquirió en el trabajo, y el control médico ocupacional. Esto a nivel laboral, pero ¿cuáles son las consecuencias en las empresas? Porque podrían decir, bueno, ¿y entonces qué? Claro, el tema en las empresas es que yo debo, uno, hacer identificación temprana de estas sustancias con un muy buen inventario de químicos, hacer mediciones ambientales, saber cómo las tenemos a nivel de ambiente y comparar con nuestros TLB de ACGIH y con los índices biológicos de exposición. Entonces, cogemos estas sustancias y vemos cuáles de ellas tienen BEIs y cuáles tienen TLBs para poderlos medir. Eliminar, es decir, sustituir la sustancia química que es disruptor químico, disruptor endocrino. Ingeniería, ventilación, encapsulamiento, procesos de rotación laboral en lo administrativo y capacitación a la gente para que entienda el daño, los guantes, los respiradores y la ropa de protección. Tenemos que tener claro y muy claro esto, y es que como son sustancias de unas cantidades tan pequeñas y el efecto es acumulado y a largo plazo, a veces no entiende muy bien las personas y las empresas y los procesos que estos daños se dan a largo plazo por acumulación. Entonces la idea es sí es tenerlo allí. Entonces recuerden, sustitución de la sustancia disruptora, control ambiental, monitoreo biológico, evaluación reproductiva de los trabajadores expuestos, protección a trabajadoras embarazadas, se vuelve súper importante aquí, y educación sobre la exposición doméstica, es decir, cómo se exponen en sus hogares y cómo nos exponemos en el trabajo y cómo podemos hacer una disminución de esa exposición. Recuerden que los disruptores endocrinos están en todos. Cuando tenemos plásticos y los exponemos a calor, se generan estas sustancias como por ejemplo la dioxina. Recuerden, al comprar siempre cualquier tanquecito de agua que les regalen para poderlo llevar, recuerden preguntar, ¿tienen BPAs? No solamente se van a ver inteligentes, sino que van a ser inteligentes porque van a disminuir la cantidad de sustancias que van a adquirir por allí. Recuerden que los embutidos y las grasas animales contienen este tipo de sustancias disruptoras endocrinas. Los pesticidas, ojo, los que utilizan a nivel doméstico. Y uno diría, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues hay pesticidas que son de tipo natural, como el ajo o como la utilización del pique de estas sustancias que son que le pican a uno en la boca con lo que hacemos el ají. Esas sustancias también se utilizan como pesticidas domésticos. El teflón en mal estado. Boten esas ollas que tengan, así sea una rayita pequeña en el teflón. Yo sé que es costoso, que nos encariñamos si quieren a la ollita, pero bótenla si ya tiene rayones, porque van a comenzar a consumir teflón. Detergentes y jabones. Verifiquen que no tengan estas sustancias de las que hemos hablado. Y obviamente vean muy bien lo del uso excesivo de plásticos. Vale la pena, y si ustedes se fijan, yo soy muy coherente con este tipo de temas. Esto es cristal. ¿Por qué? Porque el cristal no tiene. Recuerden que, y como conclusión, los disruptores endocrinos son uno de los riesgos emergentes más complejos en seguridad y salud en el trabajo. Se presentan en múltiples industrias. La exposición es crónica y a baja dosis, y los efectos a largo plazo y transgeneracionales. O sea, le van a heredar el estudio, el trabajo y los disruptores endocrinos a sus hijos y nietos. Por ello, es bueno trabajar controles integrales y de vigilancia epidemiológica, biomonitorización y gestión de sustancias químicas en el trabajo, y que aprendamos a comer y a vivir en este mundo que está lleno de este tipo de temas y que a veces no vemos el peligro. ¿Cuál es el peligro de un vasito de plástico? ¿Cuál es el peligro de nuestros tanques en los cuales llevamos el agua? Muy bien, pero si te parece, Dianita, que les dejo mucha bibliografía, además de la que les dejé como siempre en la conferencia, y qué dice si procedemos a nuestra segunda evaluación del día. Claro que sí, doctor Cristian. Antes de ir al sondeo, queremos comentar que en el primer sondeo se nos colaron algunas preguntas que no correspondían exactamente a esta parte del tema, pero Disculpas. entonces ahora vamos a pasar al sondeo correcto para ver lo que hemos aprendido durante esta sesión. Entonces vamos con la primera pregunta. Los disruptores endocrinos se encuentran en A, actividades de preparación de alimentos, B, trabajo en minas, C, empresas de plásticos, cosméticos, limpieza o pinturas, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla para leer los resultados.
Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, actividades de preparación de alimentos 2%, B, trabajo en minas 0%, C, empresas de plásticos, cosméticos, limpieza o pinturas 37%, D, ninguna de las anteriores 0% y E, todas las anteriores 61%. Efectivamente que hay dos respuestas claves. Una, la C, que tuvo el 37%. Claro, en plásticos, cosméticos, limpieza y pinturas. Pero todas las anteriores también es válida. Así que tuvimos un 76% de respuesta acertada, casi que un 100%. Identificaron todas las industrias. Muy bien, Dianita. Gracias y gracias a ustedes. Seguimos con la segunda pregunta. Las consecuencias de los disruptores endocrinos son A, infertilidad, pubertad precoz, B, diabetes u obesidad, C, hipotiroidismo, alteraciones cognitivas, D, ninguna de las anteriores, E, todas las. Damos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, infertilidad, pubertad precoz, 4%. B, diabetes u obesidad, 1%. C, hipotiroidismo y alteraciones cognitivas, 8%. D, ninguna de las anteriores, 1%. Y E, todas las anteriores, 87%. Efectivamente lo descubrieron perfecto. Todas las anteriores. La diabetes, la infertilidad, la pubertad precoz. Muy bien identificado, muchachos. Vamos entonces con la tercera y última pregunta que sería, las intervenciones de los disruptores endocrinos en empresa son A, sustitución de sustancias y control ambiental, B, monitoreo biológico y evaluación reproductiva, C, protección a mujeres en embarazo, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos de nuevo unos segundos para ver sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, sustitución de sustancias y control ambiental, 15%. B, monitoreo biológico y evaluación reproductiva, 2%. C, protección a mujeres en embarazo, 1%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, 80%. Acertaron perfectamente. Era todas las anteriores con el 80%. Muchas gracias a ustedes por habernos puesto atención el día de hoy y espero que hayan aprendido de algo que seguramente no escuchan de manera muy frecuente y son los disruptores endocrinos. Pero creo que se dieron cuenta que sí están en toda nuestra vida y en todas y cada una de las actividades que desarrollamos. Qué importante su asistencia el día de hoy. Tuvimos 450, 460 personas, entendí, Dianita. Muchas gracias a todos ustedes, a ti, Diana, y a ti, ingeniero. Los dejo con ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Doctor, pero antes de que se me vaya, vamos a resolver unas Ah, preguntitas que nos claro, quedan dime, dime, si pendientes. tenemos preguntas, con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, Perdón por haberme despedido tan rápido. Dime. Bueno, vamos con tres preguntitas. La primera que tenemos aquí, ¿son mejores los filtros solares minerales con óxido de zinc o dióxido de titanio? Bueno, mira, la idea es que son muchos, o sea, recuerden que ya habíamos hablado de protectores solares. Los mejores son los minerales. No importa que tengan psicotitanio porque no se absorben, se quedan sobre la piel. Entonces, como generadores de disruptores endocrinos, son mejores los que son los que se utilizan sobre la piel. O sea, los minerales. Cualquiera de los dos son muy buenos. Yo no utilizo protector solar absorbible, ¿de acuerdo? Es mejor el mineral, porque el mineral se queda fuera de la piel. Todo lo que no nos entre, muchísimo mejor. Entonces, cualquiera de los dos perfectamente funciona muy bien. Vale, seguimos con la segunda pregunta. La fantasía que usamos como accesorios contienen alto contenido en níquel. ¿Eso cuenta como un disruptor endocrino? Sí, si se suelta ese níquel y se absorbe por piel, sí. Y el níquel sí tiene una propiedad lipofílica alta. Y es uno de los metales que están correlacionados con disruptores endocrinos. Yo sé que llevar oro es un complique y que lo roben a uno, pero mejor oro o plata. Pero bueno, está bien, con fantasías, miren que sean sobre todo industrias que digan que están comprometidos con no BPAs, con no CPBs. Este tipo de cosas ayudan mucho. Léanla y pregunten cuando la compren. Listo. Finalmente, tenemos la tercera pregunta. ¿El uso de envases de metal inoxidable para tomar agua, ya sea fría o caliente, es buena opción para la salud? Es una mejor opción que el plástico, sin duda, sin duda. Sin embargo, cuando miren eso, vea bien, porque a veces utilizan al metal le utilizan cubiertas de plástico que son de muy pocas micras. Entonces toca preguntar que estén libres de BPA. Entonces siempre denle la vuelta a cualquiera de estos tanques que estamos comprando, que nos regalan, y verifiquen que sean libres de BPA. ¿Listo? Y
Si tienen la marca, pueden entrar a la marca y preguntar si ellos están de acuerdo con las políticas antidisruptores endocrinos. Y eso le va a dar a uno mayor tranquilidad. Pero el solo hecho que ustedes me estén preguntando todo esto significa que estamos siendo mucho más conscientes del tema. Con lo cual yo salgo totalmente contento. Listo, doctor Cristian, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Próximo martes nos vemos. Que estén bien. Y a nuestros asistentes, no olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que ustedes lo puedan desarrollar con nosotros, están totalmente actualizados. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web, se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a ellos a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solamente deben escanear este código QR que aparece en pantalla o dar clic en el enlace que ya publicamos en los comentarios. Los dejamos entonces con el siguiente video. Chao, que te... Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial. Y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarles estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva.
queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas. ¡El futuro